que más allá del momento que está viviendo Panamá en su relación con los Estados Unidos, yo le quiero hacer una sugerencia, solo es una sugerencia. No se olvide de algo, el migrante es un ser humano. Se lo dejo hasta ahí, porque de verdad veo algunos comentarios como si fuera una cosa. Es un ser humano como usted y como yo. Y nadie se va de su casa porque dije, oye, no tengo nada que hacer, me voy de mi casa. Por alguna razón es migrante y está en la condición en que está. Entonces, por un segundo al emitir su opinión, póngase en los zapatos del migrante. Y entonces opine, de verdad. Y yo respeto todo tipo de opinión, pero la dignidad humana tiene que ser respetada. No sé, eso siento que es algo básico para que funcionemos como sociedad. ¿O no, Olga de Ovaldía? ¿Coincide conmigo o no? 100%. Además creo, buenos días y muchas gracias Bienvenida. por la invitación. Creo que estamos viendo un efecto dominó en cuanto a un descenso en el concepto y el respeto de los derechos humanos en el mundo. Y como estas cosas ocurren en cascada, en un efecto de pirámide, de hecho, cuando tú tienes a la nación más poderosa del mundo y a su presidente, presidente de los Estados Unidos, desconociendo la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos, hay un efecto dominó. Y también recordar, Hugo, que en la historia de la humanidad nosotros hemos como colectivo venido a entender la dignidad de las personas humanas y que todas nacemos en igualdad de dignidad humana y que todos somos iguales. Lo hemos venido a entender en los últimos 3 segundos de la historia de la humanidad. Entonces es muy fácil retroceder y pareciera que vamos por ese camino. Y el ejemplo de los migrantes es un ejemplo puntual y además doloroso. Sí, no, triste y lamentable. Y también es doloroso, más doloroso aún, porque Panamá es un país de migrantes. O sea, debemos tener una conciencia bien clara sobre este tema, porque, es más, hace unos años, cuando aquí había una campaña en contra de los venezolanos, etcétera, etcétera, yo me decía, ¿será que existe una etnia pura de panameños, qué sé yo? Porque todos tenemos algo de alguna esquina del planeta, todos en Panamá. No, aparte de que la ciencia ya nos demostró que entre los seres humanos no hay ninguna diferencia. Cuando se decodificó el genoma hace unos 10 años, se pensó en el mundo de la ciencia política, digamos, que era el fin del racismo y era el fin del etnicismo, porque ya sabemos que las diferencias de los fenotipos, porque yo soy de un color y tú eres de otro, porque yo tengo el pelito crespo y tú tienes el pelito liso, es un .00001 de la diferencia. Somos exactamente iguales los seres humanos. ¿Qué mensaje manda Panamá, tomando en cuenta que en el pasado ya fue condenada como Estado por un trato inhumano hacia un migrante, el señor Jesús Pérez Lor, y ahora está en la palestra pública y en la palestra internacional de medios muy importantes, que migrantes se encontraban por horas en un hotel de la localidad? El hecho de que Panamá ponga a disposición la pista de Nicanor en Darién. ¿Qué mensaje manda Panamá con, no sé si es una entrega, no sé si es un paso favorable para los Estados Unidos, pero una pérdida hacia la imagen de Panamá? Esa es una pregunta que tiene un canal de 2 vías, porque no es solamente cómo quedamos con la imagen exterior con respecto a ser o no ser un Estado de Derecho, donde hay un imperio de la ley, y un respeto a lo básico de la democracia, que el respeto a los derechos humanos es uno de los 4 pilares. Vamos a decir, si la democracia fuera una mesa, tiene 4 patas y los derechos humanos es una. Y una mesa de 4 patas que le cortas una pata, ¿qué pasa con esa mesa? Se cae. Entonces, yo creo que a lo interno también nos toca exigirle a nuestros gobernantes entender bajo qué base jurídica están esos migrantes aquí y bajo qué condición ellos mismos como personas van a estar dentro del país, porque las señales han sido absolutamente confusas y de hecho pareciera que están en una especie de limbo jurídico y eso no lo permite nuestra Constitución. Entonces yo creo que hay un doble problema a lo interno en cuanto a cuál es el mensaje que se le está pidiendo a la ciudadanía en un momento tan álgido. Estamos en un momento álgido, un cruce que no se puede negar con el tema de la caja del Seguro Social y la situación económica. Tenemos múltiples grupos dentro del país a los cuales el gobierno les está pidiendo que actúen dentro de la ley,
pero el mismo gobierno manda un mensaje de nosotros no actuamos dentro de la ley. No sé si me explico. Sí, total. Entonces, a lo interno, esto genera un gran ruido, y a lo externo, yo creo que el resultado que el gobierno quizás quería obtener con plegarse a esta petición de los Estados Unidos, que también como acción en sí, hoy leí, por ejemplo, que ningún oficial del gobierno de los Estados Unidos firmó el manifiesto de embarque de los migrantes a Panamá. Eso es gravísimo. A diferencia de otros estados que solamente velan por la seguridad y los derechos humanos de sus nacionales, Panamá en su constitución hace una diferencia de sus nacionales y también de los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional. El artículo 17 de la Constitución Política de Panamá habla que las autoridades de la República están instituidas para proteger vida, honra y bienes a los nacionales, donde quiera que se encuentren, y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales, sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Además los derechos y garantías, consagra, me disculpa, en esta Constitución deberán considerarse como mínimos y no excluyentes. Claro, es el principio básico de los derechos humanos recogidos en las constituciones contemporáneas, implican ese concepto del mínimo y el principio del máximo. ¿Eso qué significa? Que sumado también al artículo de la Constitución que habla de las convenciones internacionales, lo que normalmente se conoce como el control de la convencionalidad, Panamá ha estado parte de una serie de convenciones internacionales que garantizan el derecho internacional de los derechos humanos. Y ahí en ese momento nosotros estamos en un limbo, en una falta. Es importante también entender que, y espero no sonar muy teórica, en el concepto del devenir de las democracias, las repúblicas modernas, donde estamos, casi todos los países tienen esa protección. Todo el que esté bajo su territorio está bajo la ley del territorio, y estar bajo la ley significa estar bajo el deber y el derecho, bajo la protección y el deber de cumplir con la ley. Pero cuando tú tienes una situación como esa que describió el ministro Ábrego, leí en Twitter esta mañana un comentario muy curioso del señor Amado diciendo que al Hotel Decápolis debían cambiarle el nombre a Hotel California por ese éxito de mis tiempos, de los 80. De los Eagles. Quizás una década antes de mis tiempos o de mis 20s, porque hay una frase que dice, en el Hotel California tú te puedes registrar, pero nunca puedes salir. Entonces, ese limbo jurídico yo creo que nos va a afectar más en negativo en la opinión internacional sobre Panamá que en positivo. Además, no queda claro qué gana Panamá con esta gran concesión de volverse país de recibo sin formalmente declararse como país de acogida. Porque hay dos, legalmente, sin entrar en mucho detalle de las fuentes de las convenciones internacionales, Panamá pudiera declararse país de acogida. Y como país de acogida hay una serie de derechos y deberes. O pudiera negarse y decir aquí no entran. Pero quedó en la mitad, en un limbo. Ni se ha declarado país de acogida, ni se ha negado a recibirlos. Ese limbo jurídico, siento yo que va a venir como un boomerang, nos va a dar la vuelta y nos puede generar un gran problema. Bueno, Dios quiera que tomemos los correctivos del caso, y correctivos de casos hemos tratado a través de los años de que haya en materia de corrupción, la percepción que hay de cómo estamos en corrupción, cómo vamos, hemos sido testigos, cómo se va degradando, vamos saliendo peor calificados con el paso de los años, y bueno, estamos rompiendo récord este año, estamos rompiendo marca. ¿No hemos tocado fondo? ¿O vamos hacia allá? Mira, cuando uno ve el rango de los países del mundo, y gracias por la oportunidad, porque en realidad venía a hablar ese es el tema. Del índice de percepciones de la corrupción que publica la Secretaría en Berlín de Transparencia Internacional, el movimiento global que tiene más reputación para luchar. Se lo proyectamos también para que se lo escriba a nuestros amigos televidentes. Muchísimas gracias. Esta es la gráfica de las Américas. En las Américas este año el promedio de la corrupción, tomando en cuenta que el puntaje va de 0 a 100, y además aquí está como una ayuda visual, como un mapa de calor, 0 siendo el ambiente gubernamental más opaco, es decir, donde hay menos transparencia, menos rendición de cuentas, menos publicación de la gestión del Estado.
Eso es un caldo de cultivo para los actos de corrupción. Y 100, siendo lo más transparente, que en el mapa de color es el amarillo más claro, que quiere decir que en ese país hay estructuras de transparencia, rendición de cuentas, rendición de la gestión de los funcionarios, su patrimonio, sus intereses. Se publica toda la gestión, cómo se usan los dineros, a qué se destinan, cómo se toman las decisiones, la justicia funciona, hay poca impunidad, es decir, hay efectividad de la justicia, hay efectividad en el castigo del soborno, hay efectividad en evitar la captura del Estado por intereses económicos particulares. En esa tabla, fíjate que en las Américas los países que están mejor situados o mejor puntuados son Uruguay, Canadá, dos de las repúblicas del Caribe inglés, o sea que eran colonias inglesas, como Barbados, luego viene los Estados Unidos, y ahí comienza los países latinoamericanos, comienza Chile, y los que siempre están un poquito mejor puntuados, Costa Rica, Chile, Uruguay, y Panamá está en un puntaje medio-bajo. Si 42 es el promedio de la región, este año Panamá obtuvo 33 sobre 100. Es nuestro bajo histórico, más bajo que hemos tenido desde que comenzó a medirse, desde que Panamá entró en la medición, que entramos en el 2012. En ese año entramos con 38 sobre 100, hemos ido teniendo puntito arriba, puntito abajo, pero en los últimos 4 años de la administración que terminó el año pasado, la administración 2019-2024, tuvimos el mayor descenso formal en el país en una serie de temas que califica el índice, que solamente califica, por cierto, y esto es muy importante siempre decirlo, la corrupción en el sector público. No califica la corrupción en el sector privado, que también es un problema en el país. Y creo que es un hecho que nos llama a la reflexión, porque esta medición es muy objetiva, se hace a través de un índice de índices, tomando en cuenta la medición de fuentes sumamente veraces y que no solamente incluyen fuentes académicas o multilaterales como el Banco Mundial, también incluyen grandes referentes del sector privado. Por ejemplo, la unidad de inteligencia de la revista The Economist, ellos nos califican a nosotros y este año nos bajaron el puntaje, y también la calificación de riesgo de país, en la cual también nos bajaron el puntaje este año. ¿Qué hacer para mejorar la nota? ¿Qué hacer? Si nosotros vemos la lista de lo que nos califican y vemos, bueno, dicen que un buen diagnóstico ya es la mitad de la solución, ¿no? Si nosotros vemos la lista de los fenómenos de corrupción que se miden, por ahí mismo podemos saber qué deberíamos estar haciendo que no hacemos. Primero, sobornos y malversación de fondos públicos, ¿no? Segundo, que los funcionarios que utilizan su cargo público para obtener lucro personal o favorecer empresas o grupos económicos afronten la justicia. O sea, regresamos al tema de la impunidad. Capacidad del gobierno para prevenir la corrupción en el sector público. La prevención solo se logra con las estructuras de transparencia. Un ejemplo que seguimos desde nuestro sector, solicitando, incidiendo, y ya van 2 administraciones, ahora mismo es un proyecto que ha presentado el diputado Zúñiga, y es lograr, el diputado Silva en su momento, nosotros apoyamos ese proyecto toda la distancia, logró un proyecto de ley para que los funcionarios tuvieran que hacer una declaración de intereses, por ejemplo. ¿Conflicto de intereses? No, una declaración de intereses. De intereses. Ah. Con esa declaración se deben poder gestionar y evitar que se den los conflictos de intereses. Claro. Ya sabemos que no fue así. Sí. El mejor ejemplo fue el caso del ministro Sabonge, que dentro de un consejo de gabinete, él, que tiene negocios y está haciendo una barriada para la minera, él vota en el consejo de gabinete donde se aprueba el contrato. Eso es el más grande conflicto de interés. Y con la ANTAI incapaz de haber gestionado por delante ese conflicto. Ese es un ejemplo nada más. Porque ya sabemos que los funcionarios, hay una lista de funcionarios panameños que tienen que hacer su declaración patrimonial. ¿Qué quieren decir estas 2 declaraciones?
¿Por qué en los países que califican mejor estas declaraciones son públicas? Están en una plataforma, la gente puede entrar a verlas. ¿Por qué? Porque por un lado se puede prevenir, con la declaración de intereses, se puede prevenir 3 cosas que pasan en Panamá todos los días. El tráfico de influencias, el manejo de información privilegiada por parte de asociados o personas del gobierno para obtener toda clase de ventajas y también con la declaración patrimonial puedes de alguna manera detectar si hay enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, eso es algo que nosotros realmente podemos mejorar. Otra cosa que no tenemos y pudiéramos mejorar y que nos califican es las leyes de protección de denunciantes, especialmente en el sector público. Que los funcionarios que ven los mecanismos de corrupción o los actos mal habidos pudieran denunciarlos sin ese terror a las represalias. La desprofesionalización del servicio público. Nosotros tenemos un servicio público que está supeditado al clientelismo. Cada 5 años se inventa la rueda. Es decir, una serie de estructuras que las tenemos tan normalizadas, Hugo y Félix, que cuando decimos los países, que veamos qué hacen los países que tienen mejor gestión y se dan menos casos de corrupción, tomando en cuenta que la corrupción es humana, que no hay, ni siquiera Dinamarca saca 100. Ahora bien, en medio de todo esto, cuando hablábamos de corrupción, percepción de corrupción, etcétera, siempre alguien sacaba el argumento de por algo los Estados Unidos, ¿no? Las empresas gringas no participan en las grandes licitaciones en Panamá. Pero ahora los Estados Unidos se sacó un as bajo la manga. Sí. El presidente Trump, que está redibujando el mundo, rediseñándolo, ha hecho cosas. Wow, todavía estoy tragándome aquello de que Ucrania es culpable de la invasión de los rusos, padre. Pero bueno, este cambio que ha hecho en la ley antisobornos, brevemente, ¿qué impacto cree usted tendrá? Mira, no se puede exagerar el impacto que va a tener en el mundo. Y claro, como él está gobernando en un son de emperador y ya además salió del closet con aquello de que quiere ser rey, porque ayer hubo un tuit formal de parte de la Casa Blanca autonombrándose rey, no sé si era una broma de mal gusto, no sé cómo era, pero ya. No se puede exagerar el impacto, Hugo, porque el haber suspendido la aplicación de la ley de prohibición de actos corruptos en el extranjero, que es como se llama la ley de Foreign Corruption Practices Act, ignora la razón por la cual la ley se pasó. Como casi todo en la historia, lo que no se conoce se puede repetir y vale la pena mencionar en un minuto por qué esa ley pasó. Esa ley pasó porque las transnacionales internacionales del Global Norte en el Global Sur, a través de sobornos, corrupción, cooptación de procesos de licitaciones, no solamente era el acto de soborno que facilitaba a la empresa, sino que en los años 60, 70 y 80 esas empresas desestabilizaron sistemas políticos en los países donde entraban, creaban una perpetuación mayor de la pobreza, generaban un problema político y los Estados Unidos interviene y dice, mis transnacionales no pueden seguir desestabilizando los países donde nosotros queremos tener relaciones. Hombre, nada más recordemos que va a pasar. 2 compañías bananeras definieron las fronteras entre Panamá y Costa Rica, es parte de nuestra historia. Pero complicado. En fin, el tiempo se nos acabó. De verdad, Olga, gracias por habernos acompañado esta mañana. Sí. Tenemos un anuncio especial porque, atención, Marea Roja, la camiseta oficial de nuestra selección ya está disponible para ti en Metcon 12 de octubre. Vístetela con orgullo y apoya a nuestros guerreros. Llegó el momento de ponerse la camiseta. Los pagos serán solo por Yapi. Son las 8:42 minutos. Hacemos una pausa. Regresamos en segundos.